Buenos días a todos. Hoy es domingo, día 1 de agosto. Es el domingo 18º del tiempo ordinario. Y comenzamos además este mes de agosto, un mes precioso. Celebramos el día 15 la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Pero a lo largo de todo el mes celebraremos, por ejemplo, a Nuestra Señora de los Ángeles, el día 2, el 4 San Juan María Vianney, el 8 Santo Domingo, que cumple aniversario, el día 10 San Lorenzo, el 11 Santa Clara, San Maximiliano María Colbe, el 15 la Asunción de la Virgen, el 16 San Roque, el 17 Santa Beatriz, el 20 San Bernardo, el 22 Santa María Reina, el 24 San Bartolomé, el 23 Santa Rosa, el 26 Santa Teresa Llornet, el 27 Santa Mónica, el 28 San Agustín, el martirio de San Juan Bautista el 29. Es que está plagado de santos. Es un mes precioso, precioso. Y en muchos lugares también es fiesta de la Virgen casi todo el mes de agosto, ¿no? El Evangelio de hoy es Juan 6, el capítulo del pan de vida, Juan 6, 24 al 35. Hay que decir que nos hemos perdido algo, entre comillas lo de perdido. Resulta que el domingo pasado, en España, celebramos al patrono principal de nuestra nación, Santiago Apóstol, que este año cayó en domingo. Y por tanto las lecturas fueron propias de la solemnidad de Santiago. Sin embargo, el Evangelio que nos correspondía en la lectura continua, el domingo 17, sería la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerdan? Jesús ha estado hablando a la gente, es un poco tarde, él se preocupa, tiene compasión de ellos, ¿no? Y les dice a los discípulos, hay que procurar darles de comer, ¿no? Y los discípulos le dicen, pero vamos a ver, si solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿qué es esto para toda esta multitud? Y además, ¿dónde vamos a ir a comprar algo si aquí estamos en descampado? En fin. Y el Señor les dice, dadle vosotros de comer. A ver, esos 5 panes y 2 peces. El Señor los bendice y se los da. ¿Y qué pasó? Pues que la gente terminó entusiasmada. Decían, ha venido un nuevo Moisés, que encima nos da de comer. Este es nuestro rey. Y querían proclamarlo rey. Pero Jesús sabía que esa proclamación de rey, en realidad era pues un apaño político y la fuerza y el dominio, y eso a Jesús no le gusta el camino de la sencillez, de la humildad, y hacerles comprender que lo importante no es llenar el estómago, que bueno, hay que procurar el alimento de cada día, sí, pero que hay un alimento superior, que es el pan de la vida. Y Jesús les va conduciendo paulatinamente a que perciban esta afirmación del Evangelio de hoy. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí ya no pasará hambre. Y el que cree en mí nunca más padecerá sed, ¿no? Eso es el trabajo, la explicación, ¿no? Es una larga catequesis de Jesús sobre la Eucaristía, pan de vida, con el diálogo entre el Maestro y ese grupito de personas que habían asistido al milagro realizado por Jesús. Después de buscarle, resulta que le encuentran en la sinagoga de Cafarnaúm. Habían quedado saciados gracias al alimento material que habían recibido y por este motivo no querían dejarle marchar. Jesús les hace notar que su interés recae más en el poder que sale de él que en el alimento que perdura para la vida eterna. Por tanto, procura 3 cosas fundamentales. Rehuir de la búsqueda única de los bienes materiales. Segundo, aceptar el camino de la fe para obtener el alimento de vida eterna. Y tercero, no reducir la persona de Jesús a un nuevo Moisés que consiguió para el pueblo de Israel el maná en el desierto, pero que en realidad fue
Dios quien lo dio, ¿no? Existe, por tanto, un orden más elevado que las preocupaciones legítimas sobre la comida, el vestido, la propia realización humana, una carrera, ¿eh? Saciar las necesidades materiales es un paso loable, evidentemente, y necesario, pero nunca puede satisfacer el hambre y la sed existenciales. Solo Dios basta. Jesús dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Efectivamente, estamos llamados a ocuparnos de las cosas del Espíritu. El reino de Dios pasa por encontrarlo a Él, ya que sólo Él puede ofrecernos el alimento que no tiene caducidad. En otro punto del Evangelio, el Señor afirma, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna. Preguntan a Jesús, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Eso es lo que nos ocurre con frecuencia a nosotros. Aquella gente pensaba si era posible encontrar una serie de recetas para conseguir la felicidad. Y eso es lo que muchas veces le pedimos a Dios, ¿no? Muéstrame la receta y que 2 más 2 de 4 y sea infalible, ¿no? Cuando Jesús afirma, sin mí no podéis hacer nada, nos está diciendo que creamos en Él, que abramos la mente, la voluntad y la inteligencia para adherirnos plenamente a su persona. Solo Él puede renovarnos y curarnos. No se trata solo de cumplir prescripciones o normas o unas recetas, sino de dejarnos seducir por Jesús, dejarnos sorprender por el Evangelio. La fe siendo como es un regalo de Dios, no hemos de vivirla con angustia, sino confiarnos en sus manos. El camino de la fe en Jesús supone tomar decisiones, no a partir de las propias fuerzas y capacidades, sino desde la fidelidad de saber esperar con paciencia, con humildad, con sencillez, los signos providentes que Dios va poniendo en el itinerario de la existencia humana. Hay mucha gente que quiere eso, que todo esté explícito y que todo esté perfectamente redactado y que te diga, haz esto más esto. No, es abrirnos al plan de Dios y seguir las intuiciones que el propio Espíritu Santo pone en nosotros. El recuerdo del maná en el desierto está muy presente en la mente de los que se han saciado el hambre con la multiplicación de los panes y los peces. Estos esperan que el Mesías sea un nuevo Moisés, ¿no? Pero no, Jesús no es solo un profeta, Él es el pan verdadero, el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos piden una señal visible para poder quedar convencidos, pero Jesús les da mucho más que una señal prodigiosa. La multitud pide que les sea dado ese pan, pero Jesús promete algo que ni son capaces de imaginar. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Porque tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, y Jesús no retirará ni una sílaba de esa expresión. Existe un pan para todos, el verdadero pan del cielo, el que el Señor nos da. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, eso es mi cuerpo que se entrega, ¿no? Tomad y comed. Pues acerquémonos humildes y recibamos el pan de vida, la Eucaristía, para renovar nuestro espíritu y nuestra mente de pensar y revestidos de la nueva humanidad que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Me habéis buscado no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Nuestra vida cristiana podría resumirse en esto, en buscar a Jesús. ¿Qué buscáis? ¿A quién buscáis? Son preguntas que aparecen varias veces en el Evangelio de Juan. Es bueno aclararse sobre esto e intentar dar una respuesta a esta pregunta acuciante.
Aunque, por muy acuciante que sea tal pregunta, también es bueno no dar una respuesta demasiado rápida o de libro, como quien dice, ¿no? Porque muy a menudo no sabemos qué o a quién buscamos, como tampoco nos conocemos del todo a nosotros mismos. Y entonces podemos contentarnos con sucedáneos que pueden hacer cesar, sí, nuestra búsqueda, pero que nos dejan igualmente insatisfechos. Solo podemos aclararnos sobre nuestra búsqueda vital en la oración. Decía Santo Tomás de Aquino que la oración es el intérprete de nuestro deseo ante Dios. La oración nos ayuda a no perdernos cuando deambulamos por estos inmensos espacios en donde habita el deseo humano, y nos ayuda a encontrar lo que buscamos y a quién buscamos. Hoy la Iglesia, el día 1 de agosto, celebra la memoria de San Félix, mártir, y también, por ejemplo, de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Nacido en Marianella el 27 de septiembre de 1699, recibió la formación en la Universidad de la vecina Nápoles, donde obtuvo el doctorado en ambos derechos, cuando contaba solo 16 años. A los 19 ejercía la carrera de abogado, pero un fracaso en la defensa de un pleito ruidoso lo apartó de la abogacía. A los 30 años era sacerdote y enseguida empezó a desplegar un gran apostolado, sobre todo entre los pobres y abandonados. Ayudado en los primeros tiempos por laicos, fundó, cuando contaba 36 años, la Congregación del Santísimo Salvador y luego del Santísimo Redentor, de ahí el nombre de redentoristas, para mujeres y poco después para hombres. Encontró una fuerte oposición en el ministro Tanucci, pero en el 1749 obtuvo la aprobación de Benedicto XIV y 3 años después consiguió un decreto real suficiente para dar estabilidad a su fundación. A los 60 años fue elegido obispo de San Ágata de Igoti, diócesis que rigió hasta cumplir los 69 años de edad, retirándose entonces a Pagani, donde prosiguió su apostolado, escribiendo a causa del voto que había hecho de no perder nunca el tiempo. Al pesimismo religioso y al rigorismo jansenista de la época opuso Alfonso el gran principio que eligió como lema: copiosa apud eum redentio, abundante es la redención que nos viene de Dios. Incluso su orientación casuística en la teología moral que enseñó, método que puede parecernos hoy bastante negativo, hemos de juzgarla a la luz de la mentalidad del santo, es decir, de la voluntad que tenía de reaccionar contra el sistema puritano del jansenismo. Famoso mariólogo, nuestro santo doctor de la Iglesia considera y describe a la Virgen María como el mejor fruto de la misericordia de Dios. Murió en Pagani, Nápoles, cuando contaba 91 años, el 1 de agosto de 1787. Fue canonizado en 1839 y se le asignó el 2 de agosto como día festivo, al haberse suprimido las celebraciones tradicionales del día 1 de agosto, San Pedro Advíncula, y la conmemoración de los santos macabeos. San Alfonso obtuvo la propia fecha del día de su muerte. En 1871 fue declarado doctor de la Iglesia. Le invocamos como patrono de confesores y de los teólogos moralistas. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Alfonso María de Ligorio. Muchas felicidades a todos los que llevan este nombre, Alfonso, un nombre bastante común, ¿eh? Y también hay Alfonsas, por cierto. Os deseo muy buen domingo, muy buen día, y os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.